Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a nuestro siguiente invitado, el doctor Victorio Oxilia Dávalos. Él es doctor con un PhD en energía e investigador, él con 31 años de experiencia en el sector energético en América Latina y en el Caribe. ¿Cómo te va, Victorino? ¿Cómo estás? Victorio. Yo me confundo siempre. Victorio de Sica. De Sica o Gassman, ¿no? Claro, Victorio Gassman o Victorio de Sica. ¿Cómo te va, Victorio? Muy bien. Profesor doctor, vos sos Victorio Oxilia Dávalos, PhD en energía, de nacionalidad paraguaya. Posee 38 años. Yo me quedé corto entonces. 38 años y de realmente experiencia. nos volvemos viejos, ¿no? Algunos. Bueno, pero... Vos no. No, por favor, al contrario. Pero, y vos estuviste muchos años en Brasil estudiando, Sí, ¿verdad? estuve en total 10 años. 10 años en 10 Brasil. años en Brasil. Bueno, y viene de Brasil, ya que vamos a entrar directamente al tema. El Senado brasileño busca poner techo a la tarifa de Itaipú. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ese es un proyecto de ley que fue presentado por un senador opositor al gobierno actual. Al gobierno de Lula. De Lula, exactamente. Es un senador de Santa Catarina y va un poco en la línea de lo que viene defendiendo Brasil, en el sentido de tener una tarifa en Itaipú que sea lo más baja posible, porque hay que considerar que la política en Brasil es tener tarifas bajas, la modicidad, le dicen ellos, tarifaria, para que el sector productivo y la población tengan tarifas baratas en términos de energía eléctrica, ¿no? Modicidad. Modicidad, de módico, tarifas módicas. Tarifas módicas, modicidad. Inventaron ese término. No, está bien. Y acá ocurre todo lo contrario. Bueno, acá nuestra posición es siempre una tarifa más elevada porque eso genera excedentes económicos. Directamente, ¿no? A la yugular. Exacto. Entonces, es por eso es que es un poco diferente la posición que hemos defendido en los últimos años con relación a los brasileños, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este proyecto de ley? Que yo no sé si se va a aprobar. Es un proyecto de ley, ¿no? Que es cierto, de cierta manera expresa la posición brasileña de hace varios años y es más o menos lo que está embutido ya en el acuerdo que nosotros firmamos en mayo del año pasado con los brasileños con relación a la tarifa de Itaipú, que dice, bueno, hasta el 2026 vamos a tener una tarifa alta, pero a partir del año 2027 ya vamos a hablar de tarifas más bajas, ¿no? Bueno, entonces, y el senador, básicamente, sí, este senador brasileño es Laércio Oliveira. Ese es el relator. Ese es el relator. Hay otro, Admin, que se llama, fue el que presentó el proyecto de ley. Aquí, ¿qué pasa con Esperidião? Exacto. Amin. Exacto. Esperidião Amin argumenta que la liquidación de la deuda para la construcción de la planta en el 2023 debería haber resultado en una reducción de tarifas, según lo previsto en el Tratado de Itaipú. Sin embargo, parte de los recursos previamente destinados al pago de la deuda se destinaron a los programas de responsabilidad socioambiental de la planta, cuyos gastos ascendieron a $921 millones en el 2023. Y en el 2024, mucho más. Qué bárbaro. A $1.300 millones, ¿no? Por lo menos en el papel, diríamos, en el presupuesto, ¿no? Es decir, la idea fue básicamente, una vez que se pagó la deuda, eso ocurrió en el año 2023. Hace 2 años. Y con esa tarifa se estaba manteniendo el componente de pago a la deuda, bueno, mantener una tarifa alta, diríamos así, y al no tener más la obligación de pago de la deuda, sobraba plata, o sobra plata, ¿no? Y ese sobrante hoy día son $1.300 millones, es decir, es muchísimo dinero, ¿no? Claro. Que está sobrando, ¿no? Y como no hay manera, diríamos así, de justificar
ese gasto, porque ¿qué pasa? Según el Tratado de Itaipú, la tarifa de Itaipú se basa en su pasivo, en sus obligaciones de pago. Si lo podemos inventar, no, la tarifa es tanto porque nos da en la cabeza que sea tanto, ¿no? Sino que se tiene que basar en un cálculo donde se justifique la tarifa con base en los gastos que se prevé que va a realizar la entidad binacional. Y el único gasto que nosotros podemos modificar sin ir a una nota reversal, es decir, sin ir a un instrumento legal que debe ser ratificado por ambos congresos, son los gastos de explotación. Y esos gastos de explotación, que antes eran de 700 millones de dólares, más o menos, ahí se incluyen honorarios de los funcionarios de Itaipú, se incluyen gastos de operación y mantenimiento, la actualización tecnológica que está realizando Itaipú, es decir, todo eso hacía parte de los gastos de explotación con 700, 800 millones de dólares por año. ¿Del lado brasileño? No, en total. En total. Y de eso se divide mitad y mitad entre los dos países socios, ¿no? Sí. Si teníamos nosotros 350 a 400 millones de dólares de presupuesto, ¿no? Gasto de explotación. Y allí también estaban incluidos gastos socioambientales, es decir, compromisos que asume la entidad binacional para proyectos sociales, para proyectos ambientales, ¿verdad? Relacionados más bien con la comunidad circundante, no más afectada por la central, ¿no? Y esos eran del orden de 100 a 140, 150 millones de dólares por año, pero estaban embutidos en esos 700 a 800 millones de dólares por año para los dos países. Bueno, ¿qué pasa? Eso con la tarifa que tenemos actualmente de 19,28 dólares el kilovatio mes, que fue acordado el año pasado, hasta el año 2026. 19 dólares. 19,28 dólares por kilovatio mes. ¿No? Eso en potencia. En energía da 38 dólares por megavatio hora. Hay mucha diferencia. Sí, porque una cosa es el contrato de potencia, es decir, la disponibilidad que se tiene de energía por hora, es decir, en todo momento, ¿no? Y otra cosa es la energía que suministra directamente la entidad por el intervalo de tiempo en un periodo de contratación, ¿verdad? Eso porque la entidad, es decir, cualquier central eléctrica no puede estar funcionando las 8.760 horas del año. Sí, no hay, en el caso de la hidroeléctrica, el año tiene 8.760 horas. Exacto. Y para que funcione las 8.760 horas, una central hidroeléctrica debería tener agua suficiente con el salto determinado del proyecto, debería tener una demanda del sistema eléctrico acorde a eso, ¿no? Y eso también es imposible. Ningún sistema eléctrico funciona de esa manera, ¿no? Tal vez algunas cargas especiales sí, los data centers de inteligencia artificial, por ejemplo, pero un sistema eléctrico no funciona de esa manera. Entonces, para que eso ocurra en una central hidroeléctrica, lo cual es imposible, ¿no? Tendría que estar funcionando las 8.760 horas del año. Generalmente funciona un 70% del tiempo, ¿no? 75 máximo. Estamos hablando de condiciones hidrológicas muy favorables, como es el caso del río Paraná. El río Acaraú, por ejemplo, ya es diferente, ¿no? Ahí cambia. Ahí cambia. Una central como Acaraú solamente puede funcionar el 50-55% del tiempo. Es decir, de esas 8.760 horas, más o menos unas 4.400 horas al año, ¿no? O sea, la mitad prácticamente. La mitad, exactamente, ¿no? Entonces, en el caso de Itaipú, tiene condiciones hidrológicas favorables y por lo tanto puede funcionar más tiempo. Es una central que, si uno fuera a comparar con un vehículo, sería tipo una Ferrari o un Rolls Royce, no sé. Y en el caso de Yacyretá, en tiempos anuales, digamos, en horas, sí. También. Horas. También tiene la misma ventaja que tiene Itaipú. Pero Yacyretá funciona también en un 100% o Yacyretá tiene ciertas dificultades técnicas, pero más bien de equipo, ¿no? No de las condiciones hidrológicas, porque finalmente las condiciones que tiene Yacyretá son prácticamente las mismas que tiene Itaipú, y se le suma el río Iguazú y otros ríos pequeños, ¿verdad? El principal es el río Iguazú, que se le suma, entonces inclusive tiene más agua el Yacyretá, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? En el caso de Yacyretá, las unidades generadoras sufrieron un desgaste mayor, porque hay que recordar que en el caso de Yacyretá, durante muchos años
funcionó con una cota, es decir, con un nivel de embalse por debajo del proyecto, y eso le forzó a las máquinas, y hoy día están con un procedimiento de revitalización de las máquinas, ¿verdad? Debido a ese desgaste prematuro por una operación que no es la más adecuada. Forzar mucho las máquinas. Exacto. Bueno, pero vamos directamente a esto que dijo este senador brasileño que se llama Espíritu Amin, que argumenta y ve, o sea, quiere que se busque poner techo a la tarifa de Itaipú. Poner techo es que se diga exactamente el costo de la tarifa sería. Lo que está diciendo allí, en realidad, porque conozco el proyecto de ley, por eso. ¿no? Dice que la tarifa máxima de la energía brasileña de Itaipú debe ser como máximo, repito, $12 el kilovatio mes. Y ahora es de 19 arriba. Exacto. Tiene que bajar. Exacto, a $12 por kilovatio mes. Brasil pide eso. O sea, si eso es aprobado como ley, lo cual dudo, no es tan fácil aprobar un proyecto de ley de ese tipo, ¿verdad? Del lado brasileño. Del lado brasileño, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros de este lado? Bueno, eso tiene un impacto directo en Brasil. Es decir, en Brasil tiene que cumplirse, es ley. Sí, claro, ¿no? Ya sé. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cumplimos lo que dicen los brasileños? No, estamos en una mesa de negociaciones, negociamos, ¿no? Es decir, vamos a suponer que nosotros en una negociación consigamos 15, vamos a suponer, ¿ok? Ellos dicen que, bueno, la ley va a decir que sea 12, nosotros negociando con Brasil, vamos a determinar, por ejemplo, en 15, vamos a suponer. Sí, claro, suponer, ¿no? Una suposición. Esos $3 alguien va a tener que poner, porque los consumidores de energía eléctrica de Brasil no van a poder pagar eso porque la ley dice que no, es 12. Entonces el gobierno va a tener que sacar de otro lado el dinero para pagar la Itaipú. El gobierno brasileño, ¿no? Entonces, lo cual también... si se llega a 15. Claro, porque en realidad esto no supedita de manera obligatoria que el resultado de la negociación sea ese. Pero es un corset que tienen los negociadores brasileños para llegar a la mesa de negociaciones y decir, bueno, miren, acá me dice esta ley de Brasil, me dice que tiene que ser como máximo 12. El problema es que según la constitución brasileña, Brasil nunca puede firmar un acuerdo internacional que esté contrario a su ley interna. Entonces, los brasileños va a ser prácticamente... O sea, no van a aceptar. No van a aceptar. Y nosotros sí tenemos que aceptar lo que ellos dicen. Y bueno, podemos discutirlo hasta el final, pero eso fue siempre. No es de ahora nomás. Va a ser una cuestión imposible. Si llega a aprobarse ese proyecto de ley, lo dudo, ¿no? Va a ser un corset que van a tener los negociadores brasileños. Ellos no van a poder firmar. No van a poder firmar. Claro, porque van a estar en contra de la ley. Por eso busca poner techo a la tarifa de Itaipú, dice. O sea que eso es lo que está persiguiendo, de acuerdo a este proyecto, este senador brasileño. Así es. Ahora, dice muy bien que se refiere a la tarifa de Itaipú para Brasil. ¿Eso qué significa? Y excluye de manera explícita a la energía paraguaya. Excluye, ¿no? El proyecto de ley excluye. Claro, porque hay que recordar que Brasil, además de la tarifa de Itaipú, pagan un adicional que se llama compensación por cesión de energía. Pagan $12 por megavatio hora. También. Sí, pagan $12 por megavatio hora, no por kilovatio mes, ¿no? Es decir, son diferentes, ¿no? Entonces... pero en este caso también 12. En este caso sería 12, pero no hay que confundir una cosa con la otra. Una cosa con la otra, sí. Es decir, esos $19, por ejemplo, se transforman en $38. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de $12... O sea, hay que tener en cuenta, vamos a recapitular, hay que tener en cuenta el costo de la energía y hay que tener en cuenta la cesión. La cesión de energía. En el caso de la energía paraguaya. Que es otra. Otro monto. Es otro monto, es un monto adicional. ¿Y después qué más hay que tener en cuenta? Y en la tarifa tenemos en cuenta royalty, por eso dentro de la tarifa, no la compensación por cesión de energía, dentro de la tarifa tenemos en cuenta royalties,
que nos llegan a Paraguay y a Brasil, ¿verdad? 250 millones de dólares por año, ¿verdad? Aproximadamente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta las utilidades de la ANDE con relación a los 50 millones de dólares que aportó para el capital inicial de Itaipú, y eso con los resarcimientos que recibe son como 45 millones de dólares al año que recibe la ANDE de Itaipú. Itaipú le paga al Estado paraguayo royalties, más o menos 250 millones de dólares por año, le paga la ANDE 45 millones de dólares por año también. Y después están los gastos de explotación, que dije que serían más o menos los normales históricos del orden de 700 a 800 millones de dólares divididos por 2. Entonces Paraguay tendría unos 350, 400 millones de dólares para gastar en sueldos, 230 millones, en proyectos sociales históricos, no los de ahora, ¿no? Y lo que sería la parte de operación y mantenimiento, contratos a empresas que colaboran con eso, con Itaipú, ¿no? Eso sería la composición, la formación de la tarifa Itaipú, y además ellos nos pagan los $12 por megavatio hora. Es decir, la energía paraguaya, el megavatio hora que llega a Brasil significa para nosotros $50 por cada megavatio hora. Así, bueno. Pero lo que a mí me preocupa, querido Victorio Gassman, quiero decir Victorio Auxilia Dávalos, me preocupa que Paraguay no tiene otra salida sino importar energía. Ojalá que no. En 2 años. Pero puede ser. No tenemos otra salida. Haciendo todos los cálculos, yo hablé con gente de afuera y vamos a tener que importar energía después de haber producido tanta cantidad de energía. Y tenemos que comprar ¿cómo se llama? Ese aparato. Un convertidor para convertir la energía brasileña a la energía paraguaya, porque de allá vamos a importar supuestamente. ¿Por qué no hay otra salida? No hay otra salida, sino simplemente importar energía. Y bueno, si no hacemos nada, vamos a tener que importar. Realmente, tenés toda la razón, Bruno, ¿no? Estamos llegando al tope. Todavía no estamos en el tope. No hay que ser tampoco tan alarmistas, Bruno, ¿no? Pero ¿cómo no estamos todavía... Pero esto ya se tuvo que haber calculado hace rato. Sí, es cierto. No ahora. Para que tengas una idea, ¿no? Nuestra capacidad está en el orden de 7.700, 7.800 megavatios. 7.700, 7.800 megavatios. Llegamos a una demanda máxima de 5.100. Es decir, ahí tenemos todavía unos 2.600 megavatios hacia adelante, ¿no? Es decir, tenemos todavía un poquito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si queremos continuar creciendo económicamente, y crecer en economía significa crecer en demanda de energía eléctrica, la China en los últimos 25 años incrementó su consumo de electricidad 8 veces. ¿Sí? Multiplicó por 8 el consumo de electricidad. Es decir, crecer económicamente significa crecer en términos de energía eléctrica, ¿no? Ahora, si queremos crecer económicamente, que yo creo que es la idea, ¿no? Entonces necesitamos invertir de manera urgente en generación, o bien vamos a tener que importar energía. Y el único país que nos puede suministrar energía, que tiene, diríamos así, una capacidad suficiente, diríamos así, para atender su mercado y abastecernos de manera emergencial, a lo mejor al inicio, es Brasil. Pero para eso hay que recordar que Brasil tiene un sistema eléctrico con base histórica en los Estados Unidos de América, es decir, en los países norteamericanos y Canadá, Estados Unidos y Canadá, que ellos tienen un sistema en 60 ciclos por segundo, mientras que los países europeos tienen un sistema en 50 ciclos por segundo. En el caso de Paraguay, como nuestra historia, con los motores Siemens. Claro, como nosotros comenzamos con un italiano que vino aquí a instalarse, comenzamos con una tradición europea, tenemos 50 ciclos, así como Argentina, Uruguay, Chile, ¿no? Bolivia. Los demás países tienen, como Brasil, 60 Hz. Bueno, pero está también la posibilidad, yo creo que demasiado lejana, porque ya se tuvo que haber hecho hace rato y nunca nadie... las famosas esclusas
que necesita, que está en el contrato, en el Tratado de Itaipú, crear las famosas esclusas que nos van a beneficiar a nosotros y van a hacer que el río Paraná pueda tener mayor movimiento de embarcaciones y compañías, ¿verdad? Pero hacer ese trabajo también demanda mucho tiempo, porque se tuvo que haber comenzado hace rato, pero eso nos va a posibilitar agregar 2 motores más a Itaipú. No sé si estás al tanto de eso. No, si se hacen las esclusas. No estoy al tanto. De eso no estaba al tanto, ¿no? Yo sé, sí, que en Itaipú podemos aprovechar mayor todavía. Hay un adicional de potencia, energía que se podría aprovechar, lo cual habría que tener en cuenta las proyecciones en términos de hidrología. ¿Qué va a pasar a futuro con relación a la disponibilidad del agua, ¿no? Que mucho tiene que ver con el clima y también con la regulación que hagan los brasileños en sus centrales hidroeléctricas que están aguas arriba de Itaipú, ¿verdad? Para que puedan liberar agua para que nosotros podamos generar acá, ¿no? No estoy al tanto del proyecto de nueva generación en Itaipú. ¿Qué es una esclusa? A ver. Una esclusa es una obra, ¿verdad?, que permite que la navegación... Lo que tiene el Canal de Panamá. Lo que tiene el Canal de Panamá, exactamente. Permite la navegación entre un punto y otro, ¿no? En el caso del Canal de Panamá es pasar de un océano a otro, es decir, del océano Pacífico al océano Atlántico. ¿Y eso qué quiere decir? Viceversa, que ¿no? Entran dentro de unas esclusas, dentro de unos apartados. Claro, entran los barcos ahí, ¿verdad? Claro, son compartimientos, ¿verdad?, donde hay un movimiento de agua ahí que permite las imágenes. Claro. Y esperamos, se espera ahí que vaya esa pileta. Con esa pileta el barco puede subir o bajar. O bajar. Es decir, si el agua sube, entonces el barco sube. Claro. ¿Sí? Entonces, la idea es, en el caso del Canal de Panamá es interesante, ¿verdad?, porque ellos aprovecharon varios cauces y lagos inclusive internos de Panamá para hacer el canal, ¿verdad? Hay otro proyecto en Nicaragua también, ¿no? Pero el Canal de Panamá fue es una de las obras estratégicas para los Estados Unidos de América, porque antes los barcos para ir de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos tenían que ir hasta el sur de Chile y Argentina, ¿no? El estrecho de Magallanes. El estrecho de Magallanes, exactamente. Entonces, con el Canal de Panamá, el movimiento de barcos entre una costa a otra de Estados Unidos se hace gracias a este canal, desde el punto de vista hasta militar, estratégico, ¿no? Y claro, pero si nosotros incluimos acá en Itaipú estas esclusas que están contempladas en el tratado y nunca nadie se fijó en eso, y ahora necesitamos esas esclusas, vamos a poder adosar 2 motores más a Itaipú. Entonces, generar con 2 motores más energía, eso va a aumentar muchísimo ¿cómo se llama? La generación de energía, claro. No, ojalá fuera posible, ¿no? Que yo sepa, Bruno, no existe todavía, por lo menos nadie habla de eso. De esa maquinización adicional, no escuché. De las esclusas sí, porque eso está en el anexo B del tratado. Está. Sí, claro que está. Ahora, pero a Brasil, no se hizo, pues. No se hizo y a Brasil no le interesa. En este momento, por lo menos, no le interesa. Vamos a ser sinceros, ¿no? Bueno, pero Paraguay tiene que... Hablando con varios amigos que tengo en el gobierno brasileño, o que estaban, ¿no? Porque vos tenés más amigos allá que acá, parece. No sé, creo que tengo amigos. Acá también. Acá también. Yo no tengo problema para tener amigos, ¿no? Bueno. Al contrario, ¿no? No, pero esos 10 años allá en Brasil hicieron que vos tengas una conexión mucho más cercana con los brasileños. Ya dijiste la vez pasada, y vos querés a ese país y te sentiste bien en ese país, ¿verdad? No, claro. Te hicieron sentir bien en ese país. Así es, pero eso no hace, ¿cómo te voy a decir? Y sobre todo eso en el campo profesional. Impide que continúe con mi nacionalidad, ¿verdad? Porque es una cuestión interesante. Yo tengo residencia en Brasil. Hasta yo podía pedir la nacionalidad brasileña. Ah, sí. Pero no, la quiero conservar
la mía de nacimiento. La tuya acá, claro. Hasta el final de los días, ¿no? Claro. Bueno, pero volviendo a, si tenemos que importar la energía como parece ser el único camino viable, por lo menos, ya, porque nadie se mueve para hacer algo distinto, vamos a tener que comprar o adquirir un convertidor, ¿verdad? Sí, yo creo que sería lo más estratégico y conveniente. Nosotros podríamos pensar en utilizar la convertidora que existe en Brasil, que es la convertidora en Foz de Iguazú, que tendría que pasar por modificaciones tecnológicas para que permita, vamos a decir, la dirección contraria de la energía. En este momento, esa convertidora permite que nuestras turbinas generadoras de Itaipú en 50 Hz puedan ingresar al sistema brasileño y convertirse ya en São Paulo en 60 Hz, ¿no? Eso permite esa estación convertidora. Pero en Brasil. Pero en Brasil. Pero en nuestro territorio no tenemos nada. Nosotros no podemos aprovechar para traer energía mediante esa convertidora a Paraguay. Y por eso digo. Entonces, una posibilidad sería que los brasileños conviertan esa estación en una convertidora para nosotros también. Pero eso sería depositar prácticamente un tema estratégico en sus manos. Claro, ¿no? Y a eso voy, pues eso es ridículo. Entonces, lo más conveniente y estratégico es que nosotros tengamos nuestra convertidora en Paraguay. En Paraguay, claro. Entonces, allí podamos nosotros tomar la energía en 60 Hz, ¿sí? Y convertirla entonces a 50 Hz y inyectar en nuestro sistema interconectado, ¿no? Eso es una inversión que no es tampoco demasiado elevada, es decir, habría que hacer los estudios, ¿verdad? Pero yo creo que en algún momento vamos a tener hay que conseguir esa convertidora, ¿verdad? Así es. Y bueno, y en líneas genéricas, y todo esto que se habló de que hay 22 centrales hidroeléctricas pequeñas que se tienen que también hacer e impulsar, digamos, ¿alguien está revisando eso, viendo eso, o eso quedó así como una idea nomás? Están identificados los 22 proyectos, ¿verdad? Hay inclusive uno de los proyectos emblemáticos que es en el río Upané, ¿verdad? Son proyectos del sector privado, ¿sí? Que ahora tienen una ley más favorable, que es la ley 7299, que salió el año pasado, ¿verdad? Que permite entonces que el sector privado realice obras de hasta 50 megavatios, ¿verdad? Sin la necesidad que la ANDE ingrese en el negocio como socio, ¿no? Pero en todos los casos, si esa energía se le va a vender a la ANDE o se va a utilizar en el sistema interconectado paraguayo, va a tener que pasar sí o sí por la ANDE mediante sistemas de licitación. Es decir, la ANDE no puede comprar energía simplemente por el hecho de existir una central hidroeléctrica que está ofreciendo energía y que entonces, bueno, la ANDE le va a comprar obligatoriamente. No, es decir, la ANDE tiene que pasar por un proceso de licitación, de compra de energía, y allí entonces eso serviría como puntapié inicial para lo que sería un plan de generación de Paraguay en manos del sector privado, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí yo quiero llevar a un tema, Bruno. Se discutió esta semana en la Unión Industrial del Paraguay, aquí cerca nomás, ¿no? En un foro energético, este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos nosotros previstos en generación? Y la ANDE presentó. ¿Y qué tenemos? Y tenemos 5 escenarios, 5 escenarios, en donde todos tienen como factor común la generación fotovoltaica, es decir, utilizar radiación solar para producir electricidad. Tenemos, según la ANDE, una posibilidad de llegar a una generación de 11.000 megavatios en el año 2043, pero necesitamos 12.000 millones de dólares. Y la ANDE tiene solamente 174 millones de dólares garantizados para generación. 12.000 millones de dólares. Es básicamente lo que se invirtió en Itaipú, ¿no? 12.000 millones de dólares. Y la ANDE tiene 174 millones de dólares garantizados para generación.
para generación. Entonces lo que se espera es que el sector privado consiga el financiamiento y realice obras de generación, por ejemplo, las PCHs, las pequeñas centrales hidroeléctricas, por ejemplo, las centrales fotovoltaicas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que allí el que tiene la llave para que eso arranque es la ANDE. Porque es la ANDE la que tiene que decir, por ejemplo, que en el año 2025 habrá una licitación de 140 megavatios de energía solar convertida en energía eléctrica a ser entregada a partir del año, por ejemplo, 2028. Y tiene que tener un plan de licitaciones donde diga, en el año 2026 vamos a lanzar 2 o 3 licitaciones para PCHs. En el año 2027 vamos a lanzar tantas licitaciones para, por ejemplo, energía térmica de gas con gas natural. Y esta energía va a ser entregada en 8 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, es la ANDE la que tiene que tener un plan de licitaciones. ¿Tiene ese plan o no? No, el plan de licitaciones no lo tiene. No lo tiene. Lo que sí tiene seguro... ¿Y qué planes tiene entonces? ¿Cuáles son los planes? Tiene un plan de generación donde uno puede observar 5 escenarios. En el escenario en el que van a entrar, por ejemplo, centrales fotovoltaicas, baterías de litio, van a entrar, por ejemplo, otras tecnologías, dice allí, ¿verdad? Hay otra en la que van a entrar centrales de bombeo, hay otras en la que van a entrar las binacionales nuevas, por ejemplo, Yacyretá a futuro, Corpus, etcétera. Y hay otra... ¿A futuro qué quiere decir? ¿Dentro de 100 años? Ojalá que no, ¿verdad? Y hay otro escenario en el que hablan del gas natural que ingresaría entonces para las centrales térmicas, ¿no? Ahora, son todos escenarios, Bruno. No hay un plan donde diga esto va a entrar, esto va a entrar, esto va a entrar en tales años. ¿Y a quién hay que revivir? ¿A De Bernardi? ¿Quién es el que va a tomar el toro por las astas acá? De Bernardi realmente fue una persona brillante, genial y que llevaba las cosas hacia adelante, ¿no? Es decir, admirable realmente el papel que ocupó De Bernardi. Ahora, volvamos al tema de la ANDE. La ANDE tiene que dar una señal clara al sector privado. El sector privado no puede conseguir dinero para lo que no sabe qué es. Claro. Es decir, la ANDE le tiene que decir, bueno, miren, acá necesitamos 140 megavatios, vamos a hacer la licitación y vamos a comprarles esta energía a partir del año 2027. Muy bien. Ahí se presenta la licitación, ahí se sabe cuál va a ser el precio. Y ahí está otra cuestión interesante, Bruno, porque en todos, vamos a suponer que exista un plan de licitaciones de energía. ¿Ok? Vamos a suponer que existe eso. No existe. Bueno, las empresas privadas van a presentar sus ofertas. Esas ofertas de precio que le van a ofrecer a la ANDE van a ser mucho mayores a los costos medios actuales. Porque así es la cuestión de la energía eléctrica hoy día. Es decir, no existe una generación a 25 ni a 29 dólares como es el costo medio hoy por megavatio hora en el mundo. Para nueva generación no existe. Entonces vamos a tener ofertas de 40 dólares el megavatio hora, de 50, 60, 70 y así por delante hacia arriba. ¿Esto qué significa? Que la tarifa que va a venir a futuro para atender esa expansión tiene que ser mayor, Bruno. Porque ¿de dónde va a sacar la ANDE plata para pagarle al sector privado? El sector privado no va a hacer caridad. Si va a instalar una PCH, le va a querer cobrar a la ANDE lo que vale esa PCH. Decime una cosa, querido Victorio Auxilia Dávalos, profesor doctor, PhD en energía, tiene muchísima experiencia. Ese monopolio energético de Paraguay, porque acá hay 3 países en América que están descritos de la misma forma en el aspecto de su generación energética o su administración, mejor dicho. El caso de Paraguay, de Venezuela y de Cuba. Después el resto hace rato liberó todo y bueno, compiten las distintas empresas generadoras entre sí y no hay ningún problema en ese aspecto. Y nosotros caemos en el mismo problema de que seguimos con la vetusta ANDE
y nadie renovó esto, y al parecer no se piensa tampoco en una suerte de renovación. ¿Por qué no nos ayornamos nosotros? ¿Qué está pasando acá? Porque si nos duele siempre el callo, el mismo callo, el mismo callo, el mismo callo, tenemos que hacer algo para sacar ese dolor del callo. No sé si me entienden. Entiendo. El tema es que para que exista un cambio de paradigma jurídico tiene que existir un cambio de paradigma mental, ¿no? Y ese cambio de paradigma mental es el más difícil. Inclusive en este momento nosotros tenemos una apertura en la generación. De cierta manera hay. Es decir, cualquiera puede venir a instalarse teóricamente cumpliendo ciertos requisitos a Paraguay y generar energía eléctrica. Pero ¿le va a vender a quién? A la ANDE. A la ANDE, claro. O le puede vender también a CLIPSA, pero CLIPSA tiene un área restringida de concesión. No puede salir a venderle a Casapá energía eléctrica, no puede. No, está la ANDE, ¿no? Le puede vender a los menonitas, pero también tienen un área restringida allí de las colonias donde ellos pueden tener distribución de energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿a quién le venderían esa energía? ¿Quién tiene el filé, el lomito del mercado? Es la ANDE. Tiene todo el país. Por prácticamente, eso, ¿no? todos los caminos conducen a la ANDE. La ANDE tiene la llave, como digo, inclusive para la generación. Quien tiene del sector privado, la ANDE es la que tiene que dar la señal. Uruguay. En Uruguay está UTE. UTE es una empresa parecida a la ANDE. Nació como una empresa verticalmente integrada: generación, transmisión, distribución, comercialización. En Uruguay también está, diríamos así, abierta la generación. Acá también, solamente que las reglas tienen que quedar claras. Allá están más claras que acá, ¿no? Entonces, sí. en UTE, uno tiene hoy día un montón, es decir, una serie de actores privados que hacen generación eólica, solar, y le venden a UTE. Pero UTE tiene muy claro el tema de licitación, es decir, nosotros queremos energía eólica para dentro de 4 años. Hacemos una licitación ahora, se ofrece un cierto determinado precio, ¿verdad? Ahora, fíjense, el usuario uruguayo paga prácticamente varias veces más de lo que pagamos nosotros. Es decir, eso cuesta. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a que en el futuro vamos a tener que sacar plata del bolsillo para incrementar el pago por la energía eléctrica. Es decir, la energía barata yo creo que ya va a ser una leyenda, ya es hoy día. Se mantiene, no sé cómo, ¿no? Pero ya es hoy en día, ¿no? Ahora, ahí hay que considerar lo siguiente. El costo de la energía eléctrica va a subir, sí va a subir. Eso es inevitable, el costo. Estoy hablando de tarifa, el costo. Porque la generación futura va a ser más cara que la generación actual, ¿no? Esa es la tendencia. Pero por otra parte, Bruno, la ANDE tiene que hacer un esfuerzo muy grande para reducir sus pérdidas eléctricas. Claro. Porque nosotros estamos pagando... El 40%. No sé es el 28% hoy día, 28 a 29%. Es grande. 30%, cerca de 30%, ¿no? Pero lo mismo es realmente... una cifra sideral. Para que tengas una idea, en América Latina el promedio es 17%. 17%. Estamos en 28, 29%. Es decir, el doble. Tenemos que bajar esas pérdidas, porque finalmente pagamos la cuenta a la ANDE, pero 28% van para pagar esas pérdidas. Si la ANDE reduce... Somos nosotros los que pagamos claro, eso. Desde luego. La ineficiencia de ellos. Es el usuario. La ineficiencia técnica de ellos. Es el usuario, ¿no? Y comercial, porque ahí hay una parte que es técnica, pero una buena parte es una pérdida comercial, es decir, hurto. Es decir, hay algunos usuarios que también roban energía, ¿no? También hay que considerar eso, ¿no? Roban de diferentes maneras, adulterando medidores, o de manera directa. Hay unas criptomineras que directamente se conectan al sistema y están robando energía, ¿no? Ahora, la ANDE tiene que perseguir ese tipo de... fustigar eso, sí. Exacto. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes, ¿verdad?, que nosotros, para salir de esta posible crisis energética, vamos a tener que poner también de nuestra parte, es decir, el usuario
va a tener que pagar más, la ANDE va a tener que ser más eficiente en términos de pérdidas eléctricas, y también va a tener que tener un plan bien claro de licitaciones con relación a qué energía va a solicitar o va a querer comprar, ¿no?, en el futuro, porque esa es la señal clara que van a tener los inversionistas para venir aquí a invertir en centrales de generación. Si no tienen eso, no van a venir. Pueden estar interesados en, ¿verdad?, pero para poder instalarse necesitan que la ANDE les diga: vamos a necesitar energía eléctrica de solares, ¿no?, en tales años, de eólica, por decirlo así, en tales años, termoeléctricas en tales años. ¿Y nuclear, tienen que elucubrar ese planteamiento? La ANDE. Sí, pero la ANDE, la ANDE en principio, pero tiene que haber un Ministerio de Energía, Bruno, en este país. Ahí aparece el Ministerio de Energía. Porque el Ministerio de Energía, fíjense, en el caso de Chile, Chile, por ejemplo, no tenía Ministerio de Energía. Ellos siempre con una visión más, digamos así, privatista que estatista, desde la década de 1980, ellos tenían una Comisión Nacional de Energía, ¿no? Y privatizaron gran parte del sector eléctrico en la década de 80 y 90, ¿no? Bueno, muy bien. Cuando las papas quemaron, porque se iban a quedar sin gas natural, ellos producían energía eléctrica con gas natural argentino, pero Argentina, cuando necesitó ese gas natural en el año 2004, les cerró la canilla del gas natural de los gasoductos que iban a Chile, ¿verdad? Y hicieron los chilenos. Y bueno, tuvieron que establecer varias medidas de eficiencia energética, pensar inclusive en producir energía eléctrica con carbón mineral, importaron gas natural líquido, que es un gas natural mucho más caro, ¿sí? Pero para dirigir todo lo que sería el plan de crisis energética, la posible crisis energética, sí, de hecho ellos tuvieron, pero la que podía profundizarse más, ellos crearon un ministerio de Energía, en el país más privatista, ¿no?, o más liberal, neoliberal de toda América Latina. Ellos decidieron crear un Ministerio de Energía. Nosotros aquí en Paraguay tenemos un ministerio, entre comillas, de energía nuclear, y nos producimos 1 kilovatio hora con energía nuclear, pero no tenemos un ministro de energía. Qué bárbaro. Bueno, está todo trastocado acá, pero bueno, hay que seguir, no sé qué, calculando, cruzando los dedos, no sé qué hay que hacer, pero en fin. Profesor doctor Victorio Auxilia Dávalos, PhD en energía, muchas gracias, porque siempre es tan acertado lo que vos nos decís, nos recomendás. Pero vuelvo a insistir, ¿por qué no te tienen en cuenta vos para dirigir estos famosos cambios? Porque sos vos la persona indicada y con el know-how indicado. Sí, claro que sí. Bruno podría asesorar con mucho gusto, ¿verdad? Estamos como profesores de una universidad pública. Mi sueldo me paga el contribuyente, así que yo estoy dispuesto a apoyar, bueno, sin cobrar un solo peso, porque ya estoy... Estamos arando en el desierto, porque acá se tiene gente con pienso, con experiencia, como el caso acá del profesor doctor Auxilia Dávalos, y por otro lado nos tropezamos con el día a día y la ANDE sigue siendo el elefante, no sé, inoperante. Tenemos que estar detrás del elefante para ver qué hace o qué no hace. Y el mundo cambió hace rato y nosotros tenemos que ir a favor del cambio del mundo y no en contra, ¿verdad? Pero acá se sigue estando en sentido contrario, lamentablemente, pero es así. Muchísimas gracias. Va a llegar, tenemos otro profesional muy importante en el estudio, ya está Juan Roberto Salinas, va a estar aquí hablando de los trenes, del famoso transporte público, y por qué no vienen los trenes famosos acá. Y bueno, es todo una cuestión así que no nos hacen descansar en ese aspecto, al contrario, seguimos cansados y todo, pero seguimos tratando de horadar esa piedra, que se rompa esa piedra y que salga algo de esa piedra, que encuentre la solución en algún momento la persecución que hacemos para el desarrollo del país
y todo parte por la comunicación, los viajes internos de nuestra geografía, movernos nosotros sin inconvenientes, pero tenemos tantos inconvenientes aquí que no sabemos por dónde comenzar. El transporte público, que es caótico, pero dejaría todo y me iría a la luna, dice esta canción de Chayanne.